más que nada que lo vean como un tema en el cual ustedes no tienen que reevaluar lo que ya hizo la autoridad. Ustedes solamente se sujetan a lo que la autoridad lleva, luego ya autorizó y eso es su actuación. Ustedes no pueden reevaluar lo que hace la autoridad. De hecho, ahorita teníamos una pregunta de ¿cuál es tu nombre? De Jorge, del tema de las autorizaciones. Estaba comentando el tema de las autorizaciones que no tienen vigencia. Entonces me decía que, y creo que es justificado, cómo resolver ese tema en el tema de que no tiene la vigencia, porque pues cómo estableces el periodo durante el cual vas a inspeccionar o cuál vas a supervisar. ¿Cómo, perdón? El periodo en el cual vas a estar sujeto tú como proceso exactamente, a verificar el cumplimiento de la autorización si no tiene una vigencia. Entonces me decía Jorge, pues que, oye, ¿cómo lo hacemos? Mandamos una aclaración y le decimos al delegado que ese oficio está mal. Entonces le decía Jorge, está muy bien tu idea de que mandes un oficio, pero no le digas al delegado que está mal, no le digas en la Semarnat, porque entonces tú ya estás prejuzgando sobre algo que no te consta. A lo mejor es un error involuntario de la delegación, omitió en 10 autorizaciones poner la vigencia, ¿no? Pero lo que puede ser un error involuntario, puede ser un error de muchas circunstancias, pero lo que debe decir la autoridad es, oye, efectivamente dentro de mi programa de verificación, pues yo tengo que tener una vigencia para darle certeza legal a mi actuación. En estas autorizaciones no hay una vigencia, por lo tanto te pido que me ayudes a aclarar si fue un error involuntario, qué está pasando, por qué no hay vigencia, porque si no yo no puedo establecer mi programa de verificación. O sea, no le digas que está mal, ¿no? Para que aviéntale la pelota a la casa de enfrente, porque si ustedes interpretan, entonces la bronca no es ya para la municipalidad. La Semarnat va a decir, ok, me equivoqué, fue un error, no puse la vigencia, pero pues, la autoridad que lo inspeccionó, que lo tiene que supervisar, no me advirtió sobre esa omisión y no es responsabilidad mía. Responsabilidad sí es de la delegación de la Profepa interpretar y prejuzgar sobre algo. Entonces aviéntenle la pelota a la Semarnat para que sea la Semarnat las que le emita la aclaración de que, oye, si hay una autorización, si hay una vigencia, omití mencionarla y esta es la vigencia. Ahora bien, le decía a Jorge, es que nada más me mandaron la resolución. Pues si tienes dudas de cómo tienes, pues pídele a la Semarnat y está obligado a que te dé el ETJ, porque no sabes cómo viene planteado el ETJ. La de gira, en términos generales, sube al portal de internet las manifestaciones de impacto ambiental, modificaciones, todo lo sube internet. Las delegaciones de la Semarnat en los estados no lo suben. Es una obligación, no lo hacen, es su papel, pero no lo suben. Entonces, para ustedes es complicado poder acceder a esa información para poderlo verificar de manera voluntaria. Entonces, pues sí tendrían que pedir el apoyo a la delegación para tener el ETJ como tal y poder analizar el contexto de todo el procedimiento del acto de autoridad que se emitió. ¿Sí? Entonces, no pueden asumir algo, no pueden decir que la autorización está mal. Tienen que pedirle a la delegación, a la autoridad competente que les aclare los alcances de la autorización para que ustedes no incurran en responsabilidad, no ante el particular, en responsabilidad como servidor público, porque no están exentos de su tema. Bueno, a mí me pasó lo similar en cuestión de que en el resolutivo venía mal la dirección, pero desde Semarnat, o sea, la dirección estaba mal. Cuando yo busqué en ordenadas y esto me daba a lo contrario del punto de la bahía, a donde yo iba a ir a inspeccionar. Entonces, también existe el problema eso de nada más copiar y pegar, ¿no? Porque todavía había una parte de otro proyecto. Y en el resolutivo no especificaba el área que yo iba. O sea, yo sabía el área porque chequé la mía y en el ETJ tuve que buscar las coordenadas reales o cómo el particular había remitido nuestros papeles. Y así fue
autorización, iba y buscaba y me decían, no, es que aquí no es, esto y esto. Y todavía, bueno, terminé todas las instancias, fui a lo que es la dirección que ponen para ir y recibir notificaciones para ver si encontraba el licenciado responsable del proyecto y él me podía dar, ¿no? Aparte de que en Semarnat fui, pero me dijeron simplemente así de, no, pues es que no sé qué pasó. Y le digo, bueno, denme una copia de otra, de la mía, para yo poder investigar, porque yo nada más tengo 10 días para llevar a cabo mi inspección, tengo que hacerla. Pero, bueno, todo eso pasó y fui por ahí por mar, pero aquí la cuestión era que tenían una autorización, sí la tenían, pero todavía no se estaban llevando a cabo las obras ni nada. Bueno, eran unas obras ya que tenían mucho tiempo, estaban deterioradas y la pidieron para como resanar, rehabilitar. Pero ahí también me surgió otra duda de cuanto a los tiempos. A partir de cuándo se empieza a contar, porque se supone que el particular está obligado a decir cuándo va a dar inicio a las obras, pero para eso tenía un periodo de 2 años autorizados, más aparte 50 años para la operación y lo que es Entonces, pero ahí, viéndolo jurídicamente, no, a veces si dices, pero si no avisas. Bueno, a ver, los plazos otorgados en una autorización de impacto ambiental son independientes, aunque vengan. Un plazo tiene la finalidad de llevar a cabo la preparación del sitio y la construcción. Y regularmente ese plazo que se establece es el más importante dentro de la autorización de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque durante la preparación del sitio y la construcción es la etapa del proyecto en donde más impacto se genera. Y entonces es donde más debes de estar atento a la supervisión. Ese es un plazo. El plazo de la operación es simplemente para que funcione el proyecto y sigas aplicando las medidas, pero que corresponden a la operación, ya no a la preparación y construcción. ¿Ok? Son plazos. Si la persona no dio aviso, pero el proyecto lo construyó dentro del plazo de los 2 años, ¿vale? No hay irregularidad. Sí hay una irregularidad. Sí hay una irregularidad. Por no dar aviso. Las irregularidades tienen sus niveles. Depende de la situación. Esto es una irregularidad meramente de carácter administrativo. O sea, es como una amonestación para un servidor público, para una sanción para un servidor público. Puede ir desde una amonestación privado, ya no lo vuelvo a hacer, o la separación entre el cargo y inhabilitación. En este caso es exactamente lo mismo. Esto es una falta meramente de carácter administrativo, pero que realmente no da pauta a una gravedad de generar un daño ecológico o un desequilibrio. ¿Sí? Simplemente no tuviste oportunidad de verificarlo en el momento en que lo inició, pero eso no indica que no lo puedas verificar. Entonces lo sancionarás. ¿De qué manera? Ser una sanción tal vez mínima, ¿no? Diferente es que, vencidos los 2 años, él siga construyendo y no haya modificado los plazos para la preparación y construcción del sitio. En una autorización de impacto ambiental, los plazos son prorrogables o modificables, cualquiera de las dos figuras. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál creen que es la diferencia entre prorrogar un plazo y modificarlo? Es cuando ya se terminó y tú pides un tiempo más. ¿Sí? La ampliación. No necesariamente se haya concluido. No, pero con respecto al plazo. Las dos tienen que ver con tiempo, pero ¿cuál es la diferencia entre solicitar un plazo como prórroga o solicitar un plazo como modificación en una autorización? La prórroga porque se le están venciendo los tiempos. ¿La modificación?
Estás dentro del tiempo. Va a cambiar. Después de, ahorita te contesto, después de. Por los plazos sí, pero porque ya se está venciendo el plazo, puedo prorrogar o modificar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En términos, no es un término técnico, es un término meramente legal. ¿Cuál es la diferencia? En prórroga solamente le extienda, ¿no? Bueno, le extiende, y ya en modificación que maneje fechas totalmente diferentes a las que... Por ahí vas. Por ahí En la vas. prórroga te dan tanto tiempo. ¿Perdón? En la prórroga te dan cierto tiempo, o sea, 30 días o algo más. Y en la modificación puedes pedir 1 año, 2 años, 3 años. Ok. Eso es... Sobre el tipo de licencia. No, me hagas el feo en el sentido de que es un término legal. Güey. Es un término legal. Lo que pasa es que sí, perdón. La modificación es cuando te dicen tienes 30 días para dar inicio a la realización de las obras y actividades y tú dices, me puedes dar 40 días porque económicamente no me van a dar el dinero en este momento. Esa es la modificación. ¿Y la prórroga? Y la prórroga es cuando se va a terminar ya tu tiempo, que son 30 días, tú solicitas una ampliación del término, que son, dame 40 días más. Bueno, depende de cómo determine la Semarnat si te da ese tiempo. Ok. Estamos partiendo de una autorización de impacto ambiental es un acto administrativo. Y el acto administrativo se regula por dos leyes administrativas. En este caso, una autorización de impacto ambiental por 2 leyes administrativas. Una es la LEGEPA y otra es la LEFEPA. La LEFEPA, y todos tenían esa misma idea, van bien, pero es un tema meramente legal. Si yo solicito la prórroga, así, dice llanamente, vengo a solicitar la prórroga de los plazos por ley, en términos del artículo 31 de la LEFEPA, la autoridad solamente me puede conceder hasta la mitad del plazo originalmente otorgado. Es decir, si tengo una autorización por 2 años, 31. la autoridad solamente me podría dar máximo 1 año, no me puede dar más si solicito la prórroga. En cambio, si solicito la modificación del plazo, no me tengo que ajustar a lo que dice el artículo 31 y puedo decir, oye, me concediste 2 años, pero fíjate que las corridas financieras de mi proyecto están muy lentas, lo estoy priorizando, te presento un nuevo calendario de obra y necesito 2 años más. Esa es la diferencia entre solicitar la ampliación de los plazos por prórroga o por modificación. La prórroga regularmente no le conviene a los particulares porque solamente te da por la mitad del plazo originalmente concedido. Pero sería a partir de la fecha ya autorizada. Sí, claro. Sí, de hecho, regularmente si tú solicitas la prórroga, dice te conceden 1 año más a partir de que fenezca el primer plazo concedido. Si solicitas la modificación, te dice son 2 años más a partir de que fenezca el plazo concedido. Ahora bien, Pero hay fechas para pedir. claro, por supuesto. La fecha para solicitar una prórroga o una modificación puede ser un día antes de que se vence el plazo. La modificación es buena, la De prórroga la es mala. modificación o de la prórroga hasta un día antes de que se vence el plazo. Plazo vencido. La modificación puedes ampliar el plazo por lo que a ti te convenga. Sí, pueden darte 2 y a lo mejor tú dices necesito 5. En prórroga, ¿Con plazo vencido? no, en prórroga solamente la autoridad te concede la mitad del plazo otorgado. ¿Ok? Les doy un ejemplo. En Veracruz un proyecto se concedió para la preparación del sitio y construcción del proyecto 10 meses. Y pues de repente el promovente dijo, no, 10 meses no construyó, pero bueno, no quito ni 2 árboles, ¿no? Y entonces se solicitó la modificación de los plazos y se concedió la modificación por 7 años, de 10 meses a 7 años. Oh, wow. Y es legal, no hay un impedimento legal para hacerlo. Si nos hubiéramos ido por prórroga, de los 10 meses solamente me dan 5 meses más. Esa es la diferencia entre solicitar una modificación y una prórroga. Ahora bien, me decías ahorita, a partir de que venza, si yo solicito una prórroga o una modificación de un plazo ya vencido, ya no es procedente ni la modificación ni la prórroga. Pero Porque sucede, en ¿no? términos de ley,
la modificación debe de hacerse durante la vigencia del plazo que está corriendo, está autorizado. Es decir, si yo tengo un plazo de 2 años y ayer se venció el plazo de 2 años y yo solicito la prórroga, la modificación, hoy por hoy ese plazo se extinguió, llegó a su fin. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo un proyecto en donde ya no puedo construir, pero que está vivo con 50 años de operación. Pero ya no puedo construir nada. Entonces, la prórroga, la modificación tiene que ser dentro del plazo de vigencia de la autorización, hasta un día antes. Si es un día después, se extingue por ministerio de ley. Pues ese plazo se extinguió, ya no es. Sí me ha tocado ver autorizaciones, una mina, precisamente en Baja California Sur, es una mina que tiene todas las autorizaciones y se les venció el plazo del cambio de uso de suelo forestal. No solicitaron la renovación, pero resulta que durante la vigencia de la autorización de cambio de uso de suelo forestal se decretó ahí un área natural protegida, y el área natural protegida prohíbe el cambio de uso de suelo forestal. Se acabó el proyecto minero. Toda la inversión que habían hecho los canadienses, que compraron los predios, todo se cayó. No había otra cosa que hacer. ¿Por qué? Porque la vigencia del ETJ se venció. Solicitaron la renovación 3 días después de que se había vencido el plazo. Por ministerio de ley se venció. No hay nada que hacer. ¿Hace otro ETJ ya no? No, porque ya está prohibido el cambio de uso de suelo por el ANC. Entonces se murió el proyecto. Ahora, conozco proyectos también que se les venció los plazos de construcción, no solicitaron, y son proyectos que tienen 30 años de operación. ¿Operar qué? No sé, porque no pueden construir nada. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí en ese caso? Solicitar una nueva manifestación. No hay otra cosa que hacer. Forzosamente tienen que presentar una nueva manifestación. A mí me pasó de unas obras que concluían, tenía de vigencia 3 años. Se venció el plazo y solicitaron una ampliación de término. La Semarnat se lo otorgó. ¿Qué pasa ahí? ¿Vencido el plazo? Sí. Es irregular. Pero, por ejemplo, yo si lo llevo en un acuerdo, si lo emplazo, yo iba a decir que la Semarnat pues, se lo autorizó y está el sello de que la Semarnat es quien lo autoriza. Entonces yo ya no puedo hacer nada. Sí podrías hacer algo, ¿no? Le podrías mandar un oficio a la Semarnat que te dijera, primero que te diga que realmente existe esa resolución. Número 1, yo sí me atrevería a decir eso. Número 1, dime si esa autorización realmente existe. Y si existe, mándame una copia certificada por ti. Porque cualquier autorización, hoy con los programas hoy por hoy que hay, agarra un nitro PDF, el blog, y puedes modificar la resolución como tú quieras. Yo esa resolución voy, me encuentro un notario que sea muy cuate mío y le digo, certifícamela, le pago y me la certifica diciendo que él tuvo a la vista el original. Entonces yo le diría a la Semarnat primero, oye Semarnat, dime primero si esta autorización existe. Número 2, dame una copia certificada. Y número 3, oye, tengo esta duda. Según yo, los plazos de autorización corrieron de tal día conforme a la autorización. Según en el oficio, dice que se solicitó la modificación o la prórroga tal día, es decir, fecha posterior al vencimiento del plazo. Entonces, sí te pediría que me dijeras la causa, motivo, razón fundada y motivada de por qué se ampliaron los plazos. ¿Habrá sido porque es secretaría? Pues puede ser que sí, pero pues, o sea, bueno, cliente de Profepa es la SCT, CFE, bueno, CFE hoy por hoy ya se ve mucho mejor las cosas, pero SCT, o sea, y ustedes son clientes y hay proyectos de SCT que ahorita están bloqueados. Entonces, yo me atrevería a decir eso, porque pues si no, entonces sí tendrías que establecer una presunción de validez y no lo podrías sancionar, aunque sí hay una manifestación expresa de una irregularidad. Tú vas a cerrar tu procedimiento y vas a decir, yo ya lo cerré, como hay una prórroga, listo. Es correcto. En una auditoría del órgano interno de control, o del, perdón por la expresión,
perdón por lo que voy a decir, de los perros de la Auditoría Superior de la Federación, porque no se les puede decir otra palabra. De verdad que son, no. O sea, que los taxis de aquí ¿mande? No tiene madre. Sí, exactamente. No. Te agarra la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación sí va a ver eso. Y tienen abogados que así te cuentan hasta los días de los plazos para ver. Y entonces te van a decir, bien amablemente, oye, ¿qué pasó aquí? No, pues van sacando los arreglos. Ah, está muy bien. Te sacan información como Ministerio Público, son literales como Ministerio Público, sonriendo. Todavía te dicen, no va a pasar nada, te voy a mandar un oficio y lo vas a contestar. Te sugiero que lo contestes así. Cuando ves el pliego de posiciones, prácticamente lo que te están diciendo es, oye, le vamos a dar vista al Ministerio Público porque hay una irregularidad que tú debiste de haber detectado como autoridad inspectora y que debiste de haber investigado y no lo hiciste. Entonces no es omisión de la semana, es omisión tuya, porque tú debiste de haber investigado, esa es tu facultad. Y la Auditoría Superior de la Federación se te va a ir y no te va a dejar. Y créeme que si hay algo que duele en la vida, hasta si te ponen el cuerno te da risa, pero la Auditoría Superior de la Federación no, bueno, a mí me tocó lidiar con la Auditoría Superior de la Federación y no tienes idea. Estuve al grado así literal de que prácticamente chillaba, así no tienes idea. Se cerró el procedimiento, se solventó el procedimiento afortunadamente después de 2 años. Y más cuando tienen niños. ¿Sí? Y era por un tema que yo decía, no es un tema mío, porque lo que nos reclamaba la Auditoría Superior de la Federación era un tema de pago de derechos. Y yo le dije, no soy autoridad fiscal. Yo nada más lo único que tengo que ver es que el concesionario pague los derechos, pero si paga de manera correcta o no está pagando, yo no lo puedo ver porque yo no soy la autoridad fiscal. Eso es a través de un acuerdo de coordinación fiscal que hay entre el Estado y entre la Federación y el Estado, y luego es entre el Estado y el municipio a través de una cosa que le llaman el anexo 1. Se lo explicamos, así lo dicen, les valió. Es no, porque tú eres el encargado de administrar y supervisar el buen manejo de la zona integral marítimo terrestre. Pero yo no recaudo los derechos. 2 años haciéndoselo saber. Y 5 denuncias al Ministerio Público Federal. Y el Ministerio Público Federal lo entendió. Decía, es que no hay, o sea, tú no eres la autoridad. Ah, díselo. Se lo decía, no, vengo a reiterar la denuncia pública en contra de la denuncia penal en contra de los funcionarios tales por no haber recaudado. Yo no tengo por qué recaudar, es un tema meramente fiscal. Entonces, ojo si no haces eso porque tú incurres en responsabilidad en un tema de auditoría. Si no pasa la auditoría, o sea, si no hay una auditoría, pues ya la libraste. Ahora, aunque no estuvieras en el cargo, tienes un periodo de responsabilidad después de dejar el cargo. Y regularmente cuando dejas un cargo, pues viene la cacería de brujas, ¿no? Y yo no fui, fue el anterior. Entonces, ojo con eso. No, en nuestro caso, como inspectores, nosotros tenemos que dar parte a nuestro subdelegado. O sea, no es que nosotros propiamente hagamos esa investigación, ¿no? Y él a su vez al delegado o al subdelegado político, porque si no, yo creo que sí tienes que hacer investigación porque tú eres el comisionado. En el acta de inspección, el delegado es el facultado para ordenar la visita, pero el acta de inspección dice se comisiona a, y entonces tú eres el responsable de llegar a la verdad de los hechos. Tú le tienes que dar información a tu delegado, o sea, el delegado también va a ser responsable, pero tú eres también responsable. No puedes decir, yo le informé a mi subdelegado y él no dijo nada, o no pasa nada en mi cuate y está todo arreglado. No, tú tienes que llegar a la verdad de los hechos, porque al final del día te está omitiendo en el momento de la inspección de información eres tú. Tú estás haciendo el análisis. Es como en una delegación de me invitaron al edificio central de la Profepa a dar
dar una videoconferencia y un inspector, y de nuevo no voy a decir la delegación, me dijo, oye, ¿no hay una manera de que cuando se practiquen las visitas nos den un resumen? Porque está muy largo de leer la mía y la autorización de la política. Pues, digo, ¿no? Es tu responsabilidad verificar todo eso. Y si hay alguna incongruencia, no preguntes sobre la incongruencia, pídele la certidumbre a la autoridad para que cuando haya algo, cuando brinque algo, por ejemplo el caso de la autorización, digan, no, sí, efectivamente, pero yo solicité una aclaración a la autoridad competente y la autoridad competente me dijo esto, que lo prorrogó bajo estos argumentos. Entonces con eso yo me defiendo y quien tiene la bronca es el vecino. Nosotros hacemos el acta y entonces ¿qué documento se asienta a eso? ¿De qué? Porque hacemos el acta y nos damos cuenta de que eso está mal. En la misma acta asentamos ese dato. ¿En qué documento queda asentado eso? En un oficio que tú pides aparte como materia de la investigación que estás llevando a cabo. Tú estás facultado para pedir las aclaraciones que tú necesites al caso por parte de la autoridad competente. No es materia, pero zona federal marítimo terrestre. Es decir, agarran su chiquita y dicen 20 metros, aquí llega la zona federal. ¿Quién les dijo eso? No, es que la ley dice que es hasta la pleamar máxima. ¿Y dónde está la pleamar máxima? Hasta donde llega la huella. ¿Y esa huella qué coordenada tiene? Geográficamente, para ubicarla en el espacio, en el planeta Tierra, ¿qué coordenada tiene? Para que partas de ahí. Pues no sé. ¿Y cómo lo sabrías? Pues le tienes que pedir a la autoridad competente que dé esas coordenadas. ¿Quién es esa autoridad competente? La Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros. Entonces tú le dirás a la Dirección General, oye, Dirección General, dime si hay delimitación en esta zona. Y si hay delimitación en esta zona, dámela, por favor, proporcionámela en archivo electrónico para que yo pueda hacer el montaje de las coordenadas que tú me. Pero si tú llegas así y mides con tu cintita o con una regla, con un metro de madera, adiós, verificación. ¿Sí? Entonces tú tienes la facultad, inclusive yo te diría que tienes la obligación de solicitar a la autoridad competente que te esclarezca todo. Porque si no lo haces, la responsabilidad es tuya, no es de la casa de frente. ¿Y si el mar se recorre? A ver, si el mar se recorre, no es materia, pero les contesto. Si el mar se recorre, hay un presupuesto. El artículo 19 del reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos cerrados al mar. En su artículo 19 te dice que cuando el mar entra hacia el continente, tienes que esperar un plazo de 180 días a que el mar se retire. Si después de que se inundó una zona, después de 180 días, el mar no se retiró, Ya se considera. entonces tienes que llevar a cabo una nueva delimitación. ¿Y qué es lo que sucede en esa nueva delimitación? Pues los propietarios colindantes pierden la propiedad privada en favor de la federación sin derecho a indemnización alguna. Son TGM, ¿no? ¿Perdón? Son TGM ahí, terrenos ganados, No, no son terrenos ganados al mar. Porque lo que antes era zona federal marítimo terrestre se cubrió y es agua. Se metió el agua hacia el continente. Terrenos ganados al mar serían cuando después de que yo delimite esa zona, por algún fenómeno natural o del hombre, se perdió, ahora de nuevo se recuperó, se retiró el agua y se ganó, entonces ahí es cuando se generan terrenos ganados al mar. Pero si el agua no se retira, hay una nueva zona federal marítimo terrestre. Lo que antes era tierra, que ahora se cubrió por agua, se convirtió en zona federal marítima, que es competencia del SST. Zona federal marítima es el agua, zona federal marítimo terrestre es la playa, bueno, la playa, lo colindante a la playa. La zona federal de ribera, zona de los cuerpos de agua de ríos, lagunas, que no tienen conexión necesariamente con el mar. Si el mar, sobre el mar se introduce, agarra terreno, o sea, terreno ganado al mar, las propiedades de este estado pasan a ser propiedad de la pasan a ser propiedad de la federación. Por supuesto. Y no tienes derecho a indemnización. Lo que tienes derecho de preferencia es a ser concesionario. Es decir, lo que antes era tu terreno y tu casa, ahora tienes que sacar una concesión y pagar una renta por esa
adquisición durante los años posteriores. Es lo que pasó en Cancún cuando llega el huracán, el Wilma, se lleva toda la playa y el mar contra los fondos de contención. Parte de los hoteles están ahora en la nueva zona marítimo terrestre y son esa parte de los hoteles, la mitad de una torre que es propiedad de la federación. Si tú le metes arena para que se recree, es un terreno natural. Sí, es un terreno natural. De todos modos, es un bien nacional y es propiedad de la federación. Claro, los terrenos ganados en mar se pueden desincorporar y los puedes comprar. Muy buena. Más o menos en Cancún está en 10,000 pesos, de 10 y 12,000 pesos el metro cuadrado. No, Carlos, 50 pesos. Ya queremos que venga. ¿Ok? Entonces, ojo, no podemos solicitar plazos, no puede haber prórrogas o modificaciones vencidos los plazos. Tienen que darse durante la vigencia de la autorización. ¿Sí? Bueno, si en una autorización dice para si necesita extender el tiempo o solicitar prórroga, le marca 15 días antes del vencimiento de la misma. Tienes que cumplir, en teoría tendrías que cumplirlo, pero la autoridad no es tan hermética en el sentido de no me lo solicitaste dentro de los 15 días previos, o sea, con que lo solicites un día antes te lo autorizan. Bueno, por lo menos la de gira sí lo aplicas. Pero ahí piden opinión de Profepa, que vaya a verificar cuando piden así ese tipo de... Ok, sí, puede verificar Profepa, pero de todos modos la autorización queda condicionada a, mientras tú acreditas el cumplimiento de tus términos y condicionantes, no hay impedimento legal. Si Profepa después percibe algo, ya se inicia el procedimiento. Bien, pero no es un requisito como tal que pueda parar los plazos. No hay una suspensión, solamente habría una suspensión de los plazos por una orden jurisdiccional, solamente. No es una orden administrativa. Bueno, si es una orden administrativa, sí es recurso de revisión. Si es juicio de nulidad, es una orden jurisdiccional que pueden suspenderse los plazos. Pero no es tan fácil suspender los plazos en una autorización, tampoco. Porque hay que garantizar. ¿Cuál es la lógica de que en un proyecto los particulares pongan montos de inversión por millones y millones de pesos? Y dices, oye, te vas a gastar 10 millones de pesos y dices que vas a invertir 1,000 millones. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál crees que es la lógica? Y es un tema meramente legal. Si van a invertir, o sea, ¿Va a recuperar más? No. Por el tiempo que viene de operación. No. Porque cuando un tercero impugna una autorización de impacto ambiental. ¿Perdón? No. Cuando un tercero impugna una autorización de impacto ambiental para que le concedan la suspensión de la autorización que está impugnando, se concede, pero la autoridad le va a decir, tienes que garantizar esa suspensión, es decir, tienes que garantizar los posibles daños que le vas a causar al promovente. El criterio para determinar la suspensión, términos más, términos menos, es el 10% del monto de lo que va a invertir el particular. Si él dice que va a invertir 1,000 millones de pesos, para que yo pudiera obtener la autorización, tendría que garantizar la suspensión por 100 millones de pesos. Por eso son los montos elevados en las autorizaciones. No es porque vaya a invertir eso, es un tema meramente de blindaje del procedimiento. Para obligar a que quien impugne no obtenga la autorización y entonces durante todo el proceso de litigio la autorización esté vigente. Básicamente por eso son los montos altos. Puras mañas de los abogados. Comentábamos hace rato de la forma de negar un proyecto, de que diga las formas de resolver un proyecto, y es autorizar en los términos solicitados, que eso nada más pasa en el 1% de los casos, el 99% es de manera condicional.
Y los proyectos que se niegan es porque contravengan lo establecido en disposiciones legales aplicables, o la obra o actividad puede ocasionar una afectación de especies protegidas, o exista falsedad de información. ¿Sí? Acabo de ver una autorización, no es cierto, acabo de ver una negativa, porque no fue autorización, una negativa de impacto ambiental, porque la opinión del municipio fue: no tengo información suficiente para emitir una opinión en contra o a favor del proyecto y pues no me manifiesto. Y entonces la autoridad, que es una delegación, dijo: como el municipio no tiene elementos para emitir una opinión y no me dijo sí, no me dijo no, yo tampoco tengo elementos para resolver y te niego la autorización. Pues yo necesito, o sea, el abogado que le emitió sí, de verdad estudió en metro viaducto. Porque eso no es una forma de resolver. Dice que se resuelve porque contravenga una disposición legal, porque la obra amenace o ponga en peligro de extinción una especie, o porque exista falsedad de información. No porque el municipio no pudo emitir una opinión. Por eso negó. Ni siquiera requirió información adicional, o sea, nada. Llegó el oficio del municipio, emitió la negativa y vamos. Eso no es una forma de resolver. Pero bueno, así lo hace la semana. Básicamente esta gestión es la gestión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, es decir, el promovente tiene una idea conceptual del proyecto. Ojo, les dije hace un rato, para sujetar la evaluación de impacto ambiental de un proyecto, no tengo que tener un proyecto definido al 100%, Basta con que tenga una idea general de lo que voy a hacer, para que yo lo someta a evaluación de impacto ambiental. Situación que no sucede en un cambio de uso de suelo forestal. En un cambio de uso de suelo forestal, sí le tengo que decir a la autoridad cuáles son las superficies que sí voy a afectar con las componentes del proyecto. ¿Ok? El promovente y consultor van a generar, en función de la idea del proyecto, van a generar un anteproyecto. Generalmente luego los promoventes, el consultor termina diseñando el proyecto. Lo hace en función de algo que también puede ser bueno. Regularmente, si el consultor es bueno, le va a sugerir al promovente cómo tiene que diseñar el proyecto para que la autoridad se lo conceda. Y eso es una virtud para el proyecto, porque luego hay proyectos que sí son muy nobles con el medio ambiente, y hay otros proyectos que va a decir el promovente: no, yo quiero 1000 cuartos, aunque el ordenamiento dice que nada más puedo construir 100. Luego, ya que tienes este anteproyecto, es lo que les decía, lo sujetas a evaluación de impacto ambiental y va a venir una autorización de impacto ambiental, y entonces con esa autorización de impacto ambiental es cuando viene esta implementación del proyecto y viene esta relación que debe de haber entre Semarnat, Profepa, el consultor, el promovente y todo el mundo que interactúa. ¿Por qué el consultor? Puede ser que el consultor solamente esté contratado para hacer la mía. Sin embargo, después del proceso de la mía viene el proceso de supervisión y la acreditación del cumplimiento. Puede hacerlo la propia empresa, puede hacerlo el mismo consultor que contrataron, puede ser como ustedes quieran. Sin embargo, hoy por hoy, en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, es mejor que la supervisión y la acreditación del cumplimiento de los términos y condicionantes de las autorizaciones lo lleve un consultor externo. ¿Por qué? Porque es un atenuante ante la responsabilidad ambiental. Así lo establece la ley. Todo este proceso que acabamos de platicar es la gestión ambiental. Todo esto es la evaluación de impacto ambiental, en donde vimos la parte, obviamente, legal y la parte técnica. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito más a la parte legal para que vean esa parte, esa situación. Pero esto es lo que los legitima a ustedes para que una vez que empieza la implementación del proyecto, que estás partiendo del hecho de que hay una autorización, entonces entra Profepa para verificar cómo se está ejecutando ese proyecto. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues tienen que observar el cumplimiento de la norma.
simplemente van a observar el cumplimiento de la norma. ¿Y qué es ese cumplimiento? Pues esa relación que hay entre la obra y actividad del proyecto, pues cada norma ambiental que viene dentro de la propia autorización. Ustedes no pueden ir más allá de lo que dice la autorización, no pueden prejuzgar la autorización. Sí pueden encontrar elementos que no fueron anunciados, pero no pueden decir si lo que hizo la Semarnat está bien o está mal. Eso no lo pueden prejuzgar.